Línea directa, objetividad y credibilidad por KW Continente. La verdad por encima de todo. Muy buenas tardes, Panamá. Les saluda a su amigo y servidor Toribio Díaz en una edición más de su programa Línea Directa por KW Continente. La verdad por encima de todo. Hoy martes 15 de noviembre, a mitad del mes de la patria. Como siempre y costumbre, me acompaña Hansa Hayo. Buenas tardes, Hansa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Torillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya se nos acaba el año. Definitivamente, y creo que hoy hay una noticia muy importante a nivel mundial y quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, que para nosotros es una invitada muy especial para esta casa, para Padicos y para la emisora. Y es Edith Castillo, actual representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas y en Panamá, donde vamos a hablar de todo un poco lo que tiene proyectado UNFPA, entender qué está haciendo este organismo bajo el liderazgo de la compañera Edith Castillo y de la noticia que acapara muchas portadas a nivel internacional y es la cifra que llegamos a nivel mundial de habitantes, de población. ¿Y quién mejor que Edith, que lidera este organismo internacional, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que nos puede hablar sobre la importancia de este momento histórico que la humanidad está viviendo? Así que muy buenas tardes, bienvenida Edith a Línea Directa, Panamá te escucha. Buenas tardes, Toribio y colegas. La verdad que muchas gracias por la invitación de esta tarde. Definitivamente hoy celebramos un hito muchísimo a nivel global. Por así decirlo, es un hito demográfico. Hoy llegamos a ser 8.000 millones de personas en el mundo. Y esto representa, como bien lo ha planteado nuestra directora global, un mundo de oportunidades infinitas. Estamos hablando de 8.000 millones de oportunidades, de personas, de las capacidades que tenemos a nivel global de aprovechar todas esas, por así decirlo, capacidades que tiene el mundo o que tenemos las poblaciones, ¿no? Para hacer transformaciones. Lo que sí es importante decir que si bien llegamos a 8.000 millones de personas y que es un cambio demográfico importante, una de las cosas también que es cierto es que digamos que el crecimiento se hace más lento, ¿no? Digamos que hoy por hoy la cantidad de hijos que tiene una mujer en comparación a muchos tiempos atrás ha disminuido, pero eso, digamos, es importante valorarlo en esta dimensión. Otro elemento que para nosotros, desde el punto de población, es saber que al llegar a 8.000 millones de personas en el mundo también es gracias a los grandes avances que se ha tenido en materia de salud, en materia de poder atender los grandes problemas de salud a nivel global, y han existido más, ¿no? Acompañado de la ciencia. Recientemente pasamos una tragedia, y que fue la ciencia la que poder salir y avanzar, ¿no? Y atender la complejidad que fue la COVID. Pero si bien es cierto, digamos, este equilibrio entre las dinámicas de la población, en la actividad, la mortalidad y, digamos, la cantidad de nacimientos, también eso genera digamos, hace que el crecimiento de la población se ralentiza, ¿no? Y esto es así que tenemos que Se eleva un poco el audio, licenciada.
para ver si puede utilizar un mecanismo, algún audífono que se le pierde el audio cuando está usted desarrollando. Mientras que hagamos los ajustes, Hansa, comparto un poco el dato que nos acaba de suministrar la representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas aquí en Panamá, Edith Castillo, que es un hito histórico alcanzar la cifra de 8.000 millones de habitantes. Y es un hito porque te pone en la palestra situaciones que tienen que ver con la realidad de las poblaciones a nivel mundial, todas las condiciones que los retos que llevan. No hemos salido me voy a la parte local. Panamá es uno de los países con la tercera o una de las principales mala distribución de los ingresos, las riquezas que tenemos en la población. Sin embargo, son retos importantes que eso ayudan a elaborar políticas que pueden ir encaminadas a resolver estas situaciones en la población en general. Por eso que lo traigo a colación y que ayer que estuvimos con la representante nacional en una actividad muy interesante con organizaciones aliadas, como yo decía, entre organismos gubernamentales, ONG, academia, donde estaban haciendo un balance o un ejercicio bien interesante de sacar insumos y ver de una forma colectiva cómo buscar algún tipo de alternativas entre todos y todas para hacerle frente a estas situaciones sociales y económicas que atraviesa el país. Entonces, en ese sentido, Edith, sería interesante explicar un poco qué está haciendo el UFA en Panamá. ¿Cuál sería esa misión para entender la misión que tienes tú en estos momentos frente a esta entidad? Bueno, primero decir, Toribio, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? Okay. Decir que UFA en Panamá, digamos, cuatro grandes áreas. Una primera área es con todos los países, como la agencia del sistema que trabaja de los derechos sexuales. Otro área importante que hace un Panamá tiene que ver con todo lo vinculado a la adolescencia y la juventud. Para nosotros es importante que las y los jóvenes tengan una trayectoria de vida hacia la adultez donde puedan, digamos, desarrollar todo su potencial. Otro elemento importante que trabaja UNFPA en Panamá es la violencia basada en género, que es la violencia sobre todo que afecta de manera grave a las mujeres y a las niñas. Y el último componente que trabajamos también tiene que ver con todos los sistemas de información, la generación de datos, la generación de información que sirva para los análisis de las políticas públicas, para entender de mejor manera los problemas y los fenómenos sociales. Por eso nosotros desde esta oficina acompañamos al Instituto Nacional de Estadística y Censo en la importancia de la generación no solamente de datos, sino de estadísticas que permitan a los operadores políticos hacer las adecuaciones en lo programático y en las acciones que se desarrollan. Yo quiero decirles también que el censo que bien el Instituto de Estadística ha manifestado que inicia el 8 de enero, nos va a evidenciar el contexto que ya a nivel global, con la conmemoración del día de hoy, que llegamos a los 8.000 millones de personas, se está planteando. Una es el envejecimiento de la población. Hoy por hoy las mujeres tenemos menos, pero también
estable. La esperanza de vida ha aumentado y las dinámicas de la población que ha provocado todo el fenómeno migratorio a nivel global también es un elemento importante analizarlo a la luz de estas cifras. Y otro elemento, Toribio, que es clave para América Latina y para Panamá, y aquí es donde traemos la importancia del análisis de los datos del censo, es el envejecimiento de la población. Las mujeres viven más que los hombres y tienen una esperanza de vida mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que hacer análisis demográfico que nos permitan hacer las transformaciones en las políticas públicas para poder que la población tenga los servicios adecuados, pertinentes, y no estemos como estamos hoy atendiendo la explosión, o sea, atendiendo las consecuencias de la no planificación, de la no existencia de políticas de largo plazo. Entonces, es importante estos estudios, estos análisis demográficos, porque lo que nos permite es, prever lo que va a ocurrir en el tiempo en materia de población. O sea, y si nosotros analizamos esto, tenemos que entender esas dinámicas, ¿no? Esos desplazamientos que se dan, cómo se interrelaciona entre una población y otra, la migración, lo que representa para Panamá hoy por hoy. Ya no son los migrantes de paso, sino los migrantes que se quedan, que son parte del país. Entonces, todos estos, datos demográficos nos permiten valorarnos y saber los cambios que tenemos que hacer en el tiempo, ¿no? Es importante. Hansa, interesante lo que plantea sobre los pilares en la cual se fundamenta el accionar del UFA aquí en Panamá. Y a mí me llama la atención, tú que eres una persona que maneja mucho análisis de datos y nos lleva a la conclusión que sin datos no podemos medir lo que estamos haciendo y no podemos evaluar, no podemos planificar. Y yo creo que una de las falencias que tiene el Estado en estos momentos es la falta de datos, es la falta de información oportuna, y sin esa falta de información o de data para poder tomar decisiones en los diferentes escenarios que se estén desarrollando. Yo creo que esa es la parte en la que yo puedo expresar, Edith, lo importante de la labor que usted está realizando, sobre todo la experiencia que tú tienes, que viene del sector gubernamental cuando estabas en gabinete social. Y recuerda, Hansa, cuando estábamos hablando sobre los programas y los proyectos. Y ahora que está desde la otra trinchera tratando precisamente de fortalecer esas deficiencias a través del mecanismo internacional de cómo darle herramientas para ese análisis de data que se necesita con urgencia. No sé qué tú opinas, Hansa. Y la verdad es que ese es, como tú bien mencionas, ese es una de las deficiencias que no solamente tiene Panamá, la tiene toda América Latina. América Latina tiene un problema serio en generación de data y también en integridad de data. Y prueba de ello fue la última pandemia donde uno de los grandes temas que hubo fue el tema precisamente de data. Entonces yo creo que este censo, y ojalá se logre de manera tal, y yo creo que a diferencia de los censos anteriores, con la evolución tecnológica que hay, yo creo que podemos tener un censo mucho más con data más rica y con data sobre todo más íntegra. Entonces, esta es una gran oportunidad de ahora en adelante generar políticas públicas, y no solamente datos de censo, por ejemplo, cualquier tipo de data que no se está recolectando, la data geoespacial, por ejemplo, el Tommy Guardia tenía temas de data, y eso al final tú lo vas cruzando, y a partir de ese cruce de diferentes fuentes de información es en el que tú generas las políticas públicas. Y como dice la licenciada,
una política pública enfocada en sectores. La población está envejeciendo, eso no es una mentira, eso está envejeciendo y eso de alguna forma u otra nos va a impactar más temprano que tarde al próximo gran problema que vamos a tener como Estado, la Caja del Seguro Social y el programa de vejez, invalidez y muerte. Entonces, todo está conectado de alguna forma u otra y todo se conecta a través de los datos. Edith, sé que está recién un par de meses en este cargo tan importante. También me podrías confirmar que la representante global es panameña, tengo entendido. Sí, nuestra representante, que es la directora global del Fondo de Cooperación, Natalia Canen, que es una panameña. Y eso nos llena de mucha complacencia, saber que hay una panameña frente a una organización tan importante como la del Fondo de Población, que además trata un poco de potenciar la agenda, sobre todo de las mujeres. Entonces, tener esta panameña en este liderazgo a nivel global para nosotros es un honor como país. Y sabemos que Panamá somos pequeñas, está pendiente de lo que estamos viendo de la organización, de lo que estamos viendo. Es muy importante para nosotros, ¿no? En este concierto global de No, yo lo traigo a colación porque es una forma de dar a conocer que Panamá tiene un potencial intelectual, académico, de exportación. Tenemos a ti misma, Edith, que has venido desde la jaula de la universidad, has venido con un progreso muy importante en tu vida profesional, que hoy nos representas a estas mujeres profesionales que con lucha, estudio, perseverancia, pueden ocupar puestos como los que estás ocupando tú en estos momentos, una posición dentro de un organismo internacional de mucho renombre y que hay un compromiso país que, como tú bien lo has señalado, trabajar para ir rompiendo esa barrera de desigualdad y esa violencia que hay entre los géneros, porque no la violencia solamente es hablar de una forma integral. Entonces, te dejo unos minutos finales para que puedas mandar un mensaje corto antes de irnos al cambio para seguir con nuestro noticiero estelar de KW Continente, que tenemos mucha información, Hansa. Solamente en el día de ayer se dio un hecho lamentable donde damos nuestras condolencias a los miembros de la Fuerza Pública Proteger y Servir, donde lamentablemente, reitero, 2 de sus unidades cayeron, uno en un accidente de tránsito a hora del mediodía y el otro en el cumplimiento del deber murió abatido. Entonces, desde esta tribuna expresamos nuestras condolencias a estos miembros de esta entidad y exhortar que la violencia no lleva a nada. La violencia lo que nos trae luto, dolor y peor cuando hay personas que están trabajando para salvaguardar nuestra integridad, nuestra paz y vemos estas situaciones. Así que corto el mensaje, Edith, sabes que cuentas con este espacio para promover, difundir todo lo que puedas a través de tu trabajo que estás desarrollando en el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Bueno, muchas gracias, Florencio, la verdad. Bueno, Edith Castillo, representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Panamá, conversando con nuestra audiencia de Línea Directa por KW Continente, la verdad por encima de todo, sobre todo el dato que nos acaba de confirmar histórico, el hito histórico,
que la población mundial alcanzó la cifra de 8.000 millones de habitantes, reto que nos pone desde la perspectiva de que tenemos nuevos desafíos para lograr una sociedad más equitativa y con justicia social. Hansa Haji, acompañándonos siempre en esta edición con los comentarios y análisis. Su servidor, Toribio Díaz, se despide para mañana en otra edición más de su programa Línea Directa, y agradecerle a nuestra invitada, Edith Castillo, reitero, representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas aquí en Panamá, por compartir información de primera mano, interesante y sobre todo que es información de calidad, amigos y amigas que nos escuchan. Serán hasta mañana en otra edición más de su programa Línea Directa por KW Continente. Saludos y bendiciones. Cuidemos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones.